Gracias, hermano. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 31 al 37. Amén. Y les sugiero que tengan su Biblia abierta. Juan 19, 31 al 37. Tiene como título de este párrafo: el costado de Jesús traspasado. Amén. 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 Entonces dice así la palabra. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que nosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Palabra de Dios. Vamos a orar. Damos gracias, Señor, por esta palabra preciosa y poderosa que ha sido leída. Usted nos ministre, usted nos habla a través de ella. Habla a nuestro espíritu, habla a nuestra alma, habla a nuestros corazones. Y, Señor, que nosotros entendamos que toda fuente de provisión está en ti. Y usted, Señor, ha provisto este plasma hiperinmune hace más de 2000 años atrás, para que todo aquel que lo necesite, para que todo aquel que lo busque, para que todo aquel que lo quiera, lo tenga y lo encuentre. Doy gracias por esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, iglesia. Quiero compartir esta hermosa palabra que Dios puso el domingo anterior, pero no sabía si das el domingo anterior y Dios puso que la dé ahora. Amén. He puesto como tema para hoy el plasma hiperinmune de Cristo. Nosotros sabemos muy bien la historia, ¿no? Que Jesús, después de cenar, se fue al huerto de Getsemaní a orar con sus discípulos. Y él dice que se fue a un lugar aparte a orar y se fue como al tiro de una piedra. Y ahí se puso a orar al Padre Celestial y apareció un ángel ahí para venir a fortalecerlo. Pero los discípulos estaban cargados de sueño, dice que no le pudieron acompañar ni una hora. Entonces Jesús fue, oró una hora y volvió, los halló durmiendo. Y les dijo: ¿no habéis podido velar conmigo ni una hora? Velad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Nuevamente Jesús se fue a orar nuevamente y los halló durmiendo por segunda vez. La tercera vez fue y oró las mismas palabras, dice la escritura, y volvió y los halló durmiendo y les dijo: dormid ya y descansad, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado. Vamos al encuentro del que me entrega. Entonces Jesús fue con sus discípulos a encontrar a Judas. Judas vino y le dio un beso, el beso más hipócrita de toda la historia, y con un beso entregó al maestro. Entonces la palabra de Dios dice que más o menos Jesús fue apresado como a medianoche, ¿no? Y esa noche fue una noche de las más difíciles para el Señor. Y fue apresado hasta el otro día, al mediodía. Entonces Jesús fue llevado a casa de Anás. Y después de ahí fue llevado a casa de Caifás. Y de ahí fue sometido Cristo Jesús a todo tipo de torturas y a todo tipo de tormento. Lo abofetearon, dice ahí la palabra en Juan 18, 22. Al otro día de mañanita, llevaron a Jesús ante Pilato.
Y Pilato interrogó a Jesús y no halló en él ningún delito, dice la palabra. Pilato supo que Herodes estaba en Jerusalén y lo envió a Herodes. Herodes se alegró mucho al ver a Jesús, porque hacía tiempo que quería verla a Jesús, pues había oído hablar mucho de él. Y al no encontrar también ningún delito, Herodes en Jesús lo volvió a Pilato. Y Pilato quería soltarlo. Pilato dijo, lo voy a castigar y lo voy a soltar, pero el pueblo quería crucificarlo a Jesús. Entonces, Pilato mandó azotar cruelmente a Jesús. Dice la palabra que el cuerpo de Jesús quedó totalmente desfigurado. Jesús llevó 39 azotes menos uno. Dice la palabra que él llevó todas nuestras enfermedades, llevó todas nuestras dolencias y por su llaga nosotros somos curados. Entonces, el Señor Jesucristo en cada azote que él recibió estaba llevando una de nuestras enfermedades. Pero quiero leer ahí Isaías 53, versículo 2 en adelante. Amén. Solamente quiero que me escuchen. Incluso voy a leer desde el versículo 1, Isaías 53, 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como ovejas delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Hasta ahí nomás. Entonces aquí Isaías está narrando todo lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que soportar, tuvo que vivir. Dice que su cuerpo fue totalmente molido, desfigurado. Su cuerpo fue deshecho. La palabra nos muestra que el cuerpo de Cristo era una llaga abierta desde la planta de su pie hasta su corona de su cabeza. Los que han visto la pasión de Cristo, más o menos se acordarán, ¿no? El sufrimiento, el padecimiento que llevó nuestro Señor, y todo por nosotros. Entonces, Cristo sufrió el peor de los castigos que se le pudo haber dado a un ser humano. Fue totalmente molido por nuestros pecados. Él llevó nuestra paz, dice, fue sobre él. El cuerpo de Jesús fue totalmente desfigurado y molido. Jesús era una llaga abierta desde la planta de su pie hasta su cabeza. Jesús creció, su cabeza, cuando le pusieron la corona de espina, esas espinas se llamaban cardos, y esos cardos son venenosos. Dice la palabra que fue incrustada esa corona de espina en su cabeza, y esos cardos traspasaron las sienes de Jesús. Y como esos cardos son venenosos, entonces Jesús tenía una temperatura de más de 40 grados de fiebre. Una fiebre que se le partía la cabeza. Entonces, y en todo ese tiempo él no tomó agua, no comió alimento,
En todo ese tiempo, lo único que hicieron fue tratar de torturarlo al maestro. Entonces Jesús estaba tan débil que cuando le dijeron que lleve la cruz, no pudo llevar la cruz mucho tiempo. Tuvieron que buscar a otra persona, a un tal Simón de Cirene, para que le ayudara a llevar la cruz. Porque el cuerpo de Jesús estaba totalmente molido, estaba totalmente deshecho. Tanto fue el castigo que le dieron que el Señor ya no podía soportar el peso de la cruz. Y sobre todo por esa fiebre, esa temperatura que él tenía de más de 40 grados. Jesús tuvo un infarto. A Jesús se le partió realmente el corazón, para que usted lo pueda entender mejor. Y su sangre se coaguló dentro de sí mismo. Entonces dice la palabra que a partir de la hora sexta, o sea, a partir de las 12 del mediodía, hubo tinieblas hasta la hora novena, o sea, hasta las 3 de la tarde. Entonces, en todo este tiempo que el Señor Jesucristo sufrió por ti, sufrió por nosotros, fue un tiempo donde realmente el cuerpo del Señor no pudo aguantar más sufrimiento. Y dice la palabra que cuando hubo tinieblas también hubo un terremoto. Dice la palabra que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Dice la palabra que hubieron muchos muertos también que resucitaron, muchos sepulcros se abrieron. Entonces, y muchos de los que dormían salieron y fueron vistos por muchos. Dice la palabra que cuando entonces, al otro día era día de reposo, y para que los presos, los reos, pudieran morir más rápidos, se les tenía que quebrar las piernas, ambas piernas. ¿Para qué? Para que tuvieran una muerte más rápida. Al quebrarse las piernas, entonces ya ellos no se iban a poder sostener sobre su cuerpo y rápidamente sus pulmones se iban a asfixiar. No iban a poder entrar aire ni respirar y iban a morir totalmente ahogados, asfixiados. Dice que quebraron las piernas al uno, después vinieron y quebraron al otro, y cuando quisieron ya quebrarle las piernas a Jesús, y como vieron que estaba muerto, entonces no le quebraron las piernas. Pero dice la palabra que en lugar de quebrarle las piernas, alguien, el centurión, traspasó el costado de Jesús. Y dice la palabra ahí, para que ellos realmente se cerciorasen de que Jesús realmente estaba muerto, Jesús fue traspasado. Y dice la palabra que salió, ¿qué cosa? Sangre y agua. Sangre y agua. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como Cristo Jesús tuvo un infarto, se le partió el corazón de tanta calentura, de tanta fiebre, de tanta presión y de tanto sufrimiento que soportó el Señor, ya su cuerpo no resistió más. No resistió más su cuerpo. Entonces el Señor entregó el espíritu y él murió de un infarto. Cuando los soldados vieron que Jesús realmente había muerto, entonces vinieron y le traspasaron el costado. Y salió, dice ahí la palabra, salió sangre y agua. Quiere decir que cuando el Señor Jesucristo tuvo ese infarto, ahí tuvo un derrame interno, esa sangre se coaguló, el plasma se separó de la sangre, ¿no? Por eso que cuando el centurión viene y le lanza a Jesús con la lanza, salió sangre y agua. Y este es uno de los mayores milagros, hermanos, que el Señor ha hecho con su vida y con cada uno de nosotros. Y esa sangre que fue derramada, hermano,
esa sangre nos limpia, nos cura, nos santifica y nos purifica a todos y a cada uno de nosotros, los que creemos y los que hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en Él. Amén. Amén. Cristo Amén. Jesús nos cura y nos limpia de todo pecado. Pero ¿por qué quiero hablar ahora del plasma de Cristo? Hoy todo el mundo necesita plasma. Hay un pastor aquí de Santa Cruz que se llama Evio Melgar. Hasta ahora ha encontrado un plasma Un donante. para recuperarse del COVID-19. Y todo el mundo, vemos en las redes sociales, vemos en el Face, vemos en el WhatsApp, vemos en todos lados buscando plasma. ¿Y sabe qué puso el Señor en mi corazón? Hace más de 2000 años atrás, que el Señor ya dio su plasma para todos aquellos que lo requieran, para todos aquellos que lo necesiten, para todos aquellos que realmente lo estén necesitando y que lo busquemos de todo nuestro corazón. ¿Sabe? 2000 años atrás, el plasma de Cristo, hace 2000 años atrás que el plasma de Cristo está disponible. Dice que la sangre de Cristo se derramó cuando fue lanceado con la lanza, salió sangre y agua. Y esa sangre bendita, ese plasma bendito está disponible para todo el mundo, en todas las épocas, en todo los tiempos y en todo lugar. Amén. Tal vez usted conozca. Tal vez usted conoce a alguien que está necesitando del plasma de Cristo. Espero que esta palabra la comparta. Espero que esta palabra la dé a otros. Porque todo el mundo está necesitando plasma. Todo el mundo está desesperado por un plasma. Pero el plasma de Cristo es más que suficiente. Decía un hermano que una persona que está donando plasma le sacan 600 ml. Y da para 3 personas, da para recuperar a 3 personas con COVID-19 y solamente le ponen de a 20 ml para cada uno. Pero ¿sabe qué ponía el Señor en mi corazón? Que tan solamente con una gota de la sangre del plasma hiperinmune de Cristo da para sanar a todo aquel que lo requiere y que lo necesite. Con una sola gota. Amén. No necesitamos 600 ml, no necesitamos 200 ml, solamente una gota. Con una gota de la sangre de Cristo es suficiente para sanar a aquel que lo necesite. Amén. Ese plasma hiperinmune, ese plasma hiperinmune de Cristo ya se lo dio, ya nos lo dio. Hace 2000 años, más de 2000 años atrás que Él derramó su sangre. Dice la palabra que cuando fue lanzado, salió sangre y agua. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo lo dio por todo. Amén. Ese plasma es más que suficiente para sanarnos de cualquier enfermedad. El plasma de Cristo sana, cura y limpia. ¿Escuchó bien? El plasma hiperinmune de Cristo sana, cura y limpia. Pero tenemos que ir a Él. Tenemos que buscarle a Él, porque hace más de 2000 años atrás que ya nos los dio. Y cuando miramos la palabra de Dios y vemos ahí que Cristo Jesús derramó su sangre, dio toda su sangre por cada uno de nosotros, quiere decir que esa sangre bendita está disponible, está al alcance de todos. ¿Cómo cuesta conseguir plasma hiperinmune aquí en el Banco de Sangre de Santa Cruz? Es un protocolo muy largo. Hay muchos donantes, pero no se han hecho la prueba del negativo. Y por lo menos tienen que hacerse 2 veces prueba negativo. Y cada prueba sale en cierto tiempo, en 14 días. Y entra una desesperación por encontrar plasma. Mucha gente quisiera donar, pero no se han hecho el análisis de COVID-19 cuando estaban enfermos. Algunos se sanaron y no han podido hacerse análisis ya para sacarse la prueba negativa.
y no se puede donar. Es un protocolo muy largo y un paciente no espera mucho tiempo. La gente está necesitada, está desesperada por plasma hiperinmune, pero aquí tenemos nosotros el plasma hiperinmune de Cristo Jesús derramado hace más de 2000 años atrás. Y está disponible para todo aquel que lo requiera y para todo aquel que lo necesite. Y usted es la solución de compartir a alguien que Cristo ya derramó su sangre, que Cristo ya dio su vida y este plasma está a disposición las 24 horas del día, los 365 días del año. Está disponible. No necesitamos hacer una cola, no necesitamos hacer una reservación, no necesitamos nosotros primero ir a hacer un análisis para buscar. Tenemos que ir a Él. Dice ahí, Hebreos 9:22, que no hay remisión de pecado sin derramamiento de sangre. En otras palabras, dice la palabra que no hay perdón sin derramamiento de sangre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Cristo Jesús ya derramó su sangre. Él dio toda su sangre, toda su sangre la dio para que nosotros podamos tener a disposición la sangre bendita del Cordero. Y la sangre de Jesucristo que fue derramada está a disposición de todos aquellos que la necesiten y de todos aquellos que la requieren. ¿Cuántas personas usted conoce que están buscando plasma? Aquí nosotros conocemos a varios que están buscando plasma hiperinmune. No hay las personas que han sido recuperadas, las personas, más de 2000 han sido ya sanados, curados, pero no hay ni 200 donantes. O sea, la demanda es tan grande, la necesidad es tan grande que la gente está en desesperación. Pero aquí tenemos nosotros el plasma hiperinmune de Cristo Jesús, que fue derramado más de 2000 años atrás y está disponible y al alcance de todos aquellos que lo necesiten. Es tiempo de compartir, es tiempo de dar la palabra, es tiempo de decirle, yo conozco un plasma hiperinmune. ¿Dónde? ¿Quién es? Él es Jesucristo. Y esa sangre es más que suficiente con una sola gota para aquel que lo necesite. Amén. Dios bendiga a su iglesia. Dios bendiga su palabra. Y si usted ve que hay alguien que está necesitando, primero llevémosle esta sangre bendita, la de Cristo Jesús. Este plasma que se derramó. Y sabe, hay una película que me gusta mucho, una película de las antiguas. No sé si alguno de ustedes les ha visto. Es la de Ben-Hur, ¿no? Esta película yo la he mirado muchas veces y muchas veces ha ministrado en mi vida, en mi corazón. Aquí cuando Jesús está muriendo, aquí viene una lluvia, primero viene el terremoto, después viene una lluvia. Y su madre de Ben-Hur y su hermana solamente se empaparon de la lluvia, de esa lluvia que caía del cerro, del monte donde fue crucificado Jesús, y solamente se mojaron y Dios las limpió de su lepra, las limpió de esa enfermedad. Así que eso es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Él nos limpia, nos cura y nos santifica. Vamos a orar, vamos a dar gracias por esta palabra. Señor, en esta noche hay mucha gente necesitada, Señor, de un plasma para recuperarse del COVID-19. He visto, Señor, mucha angustia. He visto mucha desesperación. He visto, Señor, gente desesperada buscando. Y cuando aquí vemos la palabra, Señor, que hace más de 2000 años atrás, el plasma hiperinmune de Cristo Jesús fue derramada. Y está disponible y está al alcance de todos aquellos que lo requieran y de todos aquellos que lo necesiten. Cuando él fue lanzado, dice la palabra que salió sangre y agua. Salió el plasma de Cristo Jesús. Ese plasma que lo necesitamos ahora. Ese plasma que se necesita para el mundo entero.
ese plasma, Señor, que se necesita para cada familia, para cada hogar y cada matrimonio. En esta noche bendecimos esta palabra, bendecimos a los oyentes, bendecimos a la iglesia y gracias porque usted nos ha guardado y nos ha cuidado y nos ha protegido y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia y nos cura de todo pecado y de toda enfermedad y de toda plaga y de toda peste y de toda maldición. Se lo pedimos, Padre, en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dios me los Amén. bendiga, hermano, y que esta palabra usted la comparta con aquellos que necesitan. Amén. Es lo que Dios puso en el corazón y que sea de bendición para su pueblo, para su iglesia.